Hemos visto las señales antes del fin que Yeshua anunció en Mateo 24 antes de su muerte. Hoy te invitamos a entrar en la revelación que le dio a Juan estando en la isla de Patmos, anunciando el tiempo final en Apocalipsis. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, también un saludo muy cariñoso para todos en este día. Bien, Liliana. ¿Cómo valida Juan que la revelación recibida en la isla de Patmos es de Yeshua? Cuando nosotros vamos a comenzar a leer todo el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que ese primer capítulo es fundamental para conocer nosotros el origen de la revelación y sobre todo para validar la identidad de Yeshua. Esto es un dato muy importante de entender antes de entrar en el libro, porque nosotros los creyentes en Yeshua como que ya nos vamos acostumbrando al lenguaje, a saber quién está hablando y lo damos por válido. Pero cuando nosotros entramos en cada uno de los textos de este capítulo 1, nos damos cuenta por qué el apóstol Juan comenzó dándonos datos absolutamente importantes para poder comprender realmente no solamente el mensaje de Apocalipsis, sino el tiempo. Fíjense que cuando nosotros vimos en Mateo 24 en los programas anteriores, Yeshua mismo personalmente nos estaba advirtiendo de las señales de los tiempos. Pero aquí recordemos que ya Yeshua subió al cielo. Aquí nosotros tenemos esta revelación y vamos a ver palabra por palabra en este primer capítulo cómo hay tantos mensajes que el apóstol nos va dando a través de cada uno de ellos. Nos dice el capítulo 1, el verso 1, la revelación de Yeshua que el Eterno le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos, no más en este primer verso, nosotros empezamos a ver cuánta información contiene. Es el Eterno, es el Padre el que le revela a Yeshua. Es Yeshua el que le revela a Juan y es Juan el que nos revela a nosotros las palabras. Fíjense que hay toda una secuencia. ¿Por qué? Porque recordemos que el mismo Juan nos dice en el Evangelio que Yeshua es la palabra viva del Eterno. Es decir, el que tiene el conocimiento es el Eterno. Recuerden, el mismo Yeshua dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre tiene la información, el Padre habla a través de Yeshua. Yeshua le revela a Juan por una razón muy importante que ya vamos a ver y Juan nos la revela a nosotros. Pero esto nos lleva a nosotros a recordar lo que está escrito en Amós 3:7. Dice, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto es un punto que nosotros necesitamos recordar para poder vivir en este último tiempo que estamos atravesando. Vivirlo con confianza, sabiendo que si nosotros nos mantenemos en contacto con el Padre a través de sus siervos, a uno mismo, le puede dar la revelación de lo que está sucediendo, porque es promesa del Eterno que Él no hará nada sin que se revele su secreto a los siervos, a los profetas. Ahora la palabra nos dice que las cosas que van a suceder pronto. Muchas personas se plantean, pero ¿cómo que pronto si Apocalipsis estamos hablando de más de 2000 años atrás? Lo que tenemos que entender acá es que lo que está diciendo el texto
Es que una vez que comiencen los eventos apocalípticos, esos eventos van a suceder en una secuencia muy rápida. O sea, una vez que nosotros empecemos a ver las primeras señales, tenemos que estar muy pendientes. Fíjense, si las señales se hubieran pasado a través de 2000 siglos, pues hubiera sido muy difícil establecer como un sistema de alarma, digamos, de último tiempo. Pero aquí nos está advirtiendo que una vez que comiencen a darse las señales, el tiempo va a pasar muy pronto, dependiendo de qué. Ya lo vimos en un programa anterior, Mateo 24-22, que el Eterno nos da a nosotros un privilegio que muchas veces olvidamos, que dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, esos días de la tribulación. Pero dice, mas a causa de los escogidos, esos días serán acortados. O sea, nosotros en oración, en ruego, en la brecha delante del Eterno, nosotros podemos acortar esos tiempos finales, hacer que todo esto pase más rápido. Así que tenemos una misión, digamos, que entender y que cumplir. Ahora, ¿por qué le dio la revelación Yeshua a Juan específicamente? El mismo texto en el verso 2 nos da la respuesta. Dice que la dio a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua y de todas las cosas que ha visto. Aquí nosotros empezamos a ver algo que nos lo va a confirmar Apocalipsis a lo largo del libro. Y es que el requisito para ser encontrado, digamos, fiel o justo o parte del remanente, o el requisito para ser guardado en el tiempo de tribulación, es guardar la palabra, que es toda la Torah, la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y guardar el testimonio de Yeshua. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 12:17, que nos dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Yeshua, confirmado también en Apocalipsis 14:12. Así que nosotros empezamos a ver que Juan fue escogido porque Juan no solamente obedecía los mandamientos, sino que conservó a un preso como está en este momento en la isla de Patmos. Él conservó su fe en Yeshua. Así que cuando vamos viendo esos requisitos, entendemos, por un lado, por qué hoy estamos regresando a la Torá, a los mandamientos, para poderlos guardar todos. Y por otro lado, por qué es importante conservar la fe en Yeshua. El verso 3 que nos dice, miren esto, les digo que es tanta información. Bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué bendecido? Porque nosotros a diferencia del mundo, le digo nosotros, todos los creyentes en Yeshua, todos nosotros tenemos, a diferencia del mundo, una ruta que es como si leyéramos el periódico del futuro, como si pudiéramos ir sabiendo el próximo paso, conociendo el próximo paso a través de conocer la palabra del Eterno. Por eso dice que somos bendecidos cuando nosotros escuchamos y guardamos las cosas que están escritas, es decir, las ponemos por obra. El apóstol Juan sigue con el mensaje a las siete iglesias, a las 7 congregaciones o a las 7 quejilot, como sería la palabra en hebreo. Ahora, cuando nosotros vamos al versículo 4, porque este tema de las 7 iglesias viene en los capítulos posteriores, cuando vamos al punto 4, nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjese, aquí empiezan entonces a validar la identidad del Eterno y de Yeshua, a darnos la importancia de conocer el Ejad, de conocer la divinidad, de conocer la fuente, porque nos está diciendo, no solamente nos está hablando del Eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, sino que nos está hablando de los 7 espíritus y de Yeshua, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Miren cuánta información hay acá. Pongan atención porque de verdad que aquí la fe crece. Cuando nosotros conocemos por el autor de todo, de la creación de nuestra vida. Cuando nos dice que el que es, el que era y el que ha de venir, estamos hablando del eterno. Estamos hablando de Yud-Hei, Vav-Hei, sin duda alguna. Aunque Yeshua también se identifica porque sabemos que el mismo Yeshua dijo, mi Padre y yo somos uno. Ahora, que nos habla de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Dónde encontramos nosotros los 7 espíritus del Eterno? En Isaías 11:2. ¿Y reposarían sobre quién? Sobre Yeshua, el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Eterno. Así que sabemos que esos 7 espíritus están sobre Yeshua. Ahora nos dice que Yeshua es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir el testigo fiel? El testigo fiel, cuando nosotros en español de pronto no le encontramos el sentido que está en griego, porque en griego nosotros encontramos que es la palabra martus, que nos está hablando nos está hablando de ser un testigo en general de la misma manera, pero no, también hace una analogía con el martirio, es decir, que hace referencia al que dio su vida y ese es Yeshua. Nos dice que es el primogénito de los muertos. En Juan 11:25, que dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque él murió y resucitó y vive para siempre. Muchos dirán, pero antes unos murieron y resucitaron. Sí, pero volvieron a morir. No están por ahí. Ellos volvieron a morir. Yeshua murió, resucitó y vive para siempre. Así que él mismo es la resurrección y la vida. El soberano de los reyes de la tierra. Hoy podemos decir que Yeshua es el soberano de los reyes de la tierra. No. En este momento, el que más autoridad tiene en la tierra es Satanás, que el mundo le ha dado esa autoridad, pero va a ser en su segunda venida. ¿Dónde lo encontramos? Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Lo mismo lo encontramos en Apocalipsis 19:16. Él es el Rey de reyes, así que Él va a ser el soberano. Hoy es, de todas maneras, porque Él tiene el poder para hacerlo en cualquier momento, pero va a ser reconocido como el soberano de los reyes de la tierra en su venida. El que nos amó, el que nos lavó de los pecados con su sangre. Bueno, nosotros ya sabemos por cuál pecado murió Yeshua, cómo fue que nos lavó. Nosotros encontramos que él nos devuelve otra vez al olivo de Israel a través de haber perdonado todo ese pecado de la casa de Israel, de haber abandonado la Torá y la identidad israelita. Así que cuando Él nos devuelve la identidad israelita como casa de Israel, es que nosotros recuperamos ese carácter de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Por qué sabemos que lo recuperamos? Porque en ese carácter del pueblo como reyes y sacerdotes, él fue dado en el Sinaí y fue dado al pueblo de Israel. Por eso cuando nosotros ya entendemos que somos la casa de Israel, entendemos que esa promesa es para nosotros también. De ninguna manera hubiera podido ser esa promesa para nosotros si continuamos pensando que somos gentiles, porque a los gentiles nunca se les ha dado esa promesa. Ustedes pueden leer Éxodo 19 y lo van a comprobar. Entonces nos dice que a Yeshua, dice, a él sea la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos para poder comprender todo eso, tenemos que saber que toda esta revelación tiene ese fin, recordarnos entonces el inmenso poder que descansa en las manos de Yeshua. Sigue diciendo el verso 7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, fíjense, todo ojo lo verá. Bueno, es fácil de entender. Todo ojo lo verá. Él va a venir lleno de poder, los cielos se abrirán, él aparecerá en su caballo blanco, y todo ojo lo verá. Pero dice, y los que lo traspasaron. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que lo traspasaron? Si nosotros nos vamos a Zacarías 12:9, vamos a ver que los que mirarán a Yeshua, a quien traspasaron, es la casa de Judá. Nos está hablando entonces aquí que todo ojo lo verá y que la casa de Judá ya lo reconocerá en aquel momento, porque de acuerdo a la profecía de Zacarías 12:9, en el día en que las naciones vengan contra Jerusalén, ellos levantarán los ojos al cielo y verán al que traspasaron. Y dice, verán a mí, al Eptab, al Padre, al quien traspasaron. Ya vemos que Yeshua de nuevo dijo, mi Padre y yo somos uno. Entonces, toda esta promesa nosotros la estamos viendo de todo el mundo, ver la llegada y reconocer la llegada de Yeshua. Pero es importante que nos dice que los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué lamentación? Recordemos que vimos cómo él viene en un día de Yom Teruah. Teruah es alarma de gritos de gozo o de terror. Los que creemos en Yeshua daremos gritos de gozo de ver que llegó la promesa que nosotros hemos esperado. Pero ustedes pueden imaginarse por un momento cómo van a ser los gritos del mundo, el terror que va a sentir el mundo que lo ha profanado, que lo ha insultado, que lo ha negado. Así que nosotros tenemos que ir entendiendo todo esto para que podamos mantenernos firmes a pesar de todo lo que sigue en adelante. Y en el punto 8, en el verso 8, entramos en un tema absolutamente apasionante, que aquí lo vamos a tener en una forma muy concentrada. Yo espero que en un programa posterior podamos hablar solo de esto, que es cuando se define el Eterno como el Aleph Tav o como el Alfa y la Omega, aquí en la parte ya escrita en griego. En Apocalipsis 1:8, entonces nos dice, yo soy el alfa y la omega, es decir, el Aleph Tav en hebreo, el principio y el fin, dice el Señor, dice Yahweh el Señor. Aquí nos está hablando del Eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Ha Elión. Imagínense, él está poniendo su sello de poder en el verso 8. Y en el verso 9 nos dice entonces Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. O sea, el mismo Juan nos vuelve a repetir las dos condiciones por las que él fue escogido para dar la revelación. Tener la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Entonces, cuando él está hablando, cuando el apóstol está dando la profecía el nombre del que se denomina a sí mismo como el Aleph Tav, el principio y el fin, nosotros vemos que en el verso 10, después de identificar dónde estaba, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, recuerden, el Aleph Tav, el primero y el último. Entonces, aquí nosotros encontramos un gran misterio. ¿Quién es Aleph Tav? Aleph Tav es el Padre o Aleph Tav es Yeshua. Alfa y omega en griego, el Padre o Yeshua. Vamos a verlo por lo menos rápidamente.
En Apocalipsis 1:17 vuelve y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, soy el primero y el último. Está haciendo referencia al Aleph Tab. En Apocalipsis 2:8 dice, cuando habla al ángel de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, aquí ¿quién es Aleph Tab? Es Yeshua, porque Yeshua fue el que estuvo muerto y vivió. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 21:6, nos dice, hecho está, yo soy el Aleph Tab, el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente de la vida. ¿Quién es el que está hablando acá? Está hablando Yeshua. Apocalipsis 22:12 también. Dice aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Yo soy el Aleph Tab, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando? Yeshua está hablando. Y en este caso muy específico de Apocalipsis 22, ya Yeshua se presenta de nuevo como el ángel de Yahweh. Ahora, pero nosotros continuamos viendo quién es el Aleph Tab. Nosotros encontramos que también el Eterno se define como el Aleph Tab. Nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Isaías 41:4. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, el primero y el postrero, el principio y el final. Así que fíjense, y en Isaías 44:6 nos vuelve a dar otra clave muy hermosa. Así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo el primero, yo el postrero. Nos habla de Yahweh, el Rey de Israel, pero el Redentor es Yahweh de los ejércitos. Así que cuando nosotros continuamos ya en este capítulo, nosotros vamos entendiendo el Ejad del Eterno, vamos entendiendo su naturaleza. Y nos dice en el verso 10 que recuerden que escuchó una gran voz como de trompeta, dice que él estaba en el día del Señor. ¿Qué significa en el día del Señor? Significa que estaba viendo los últimos tiempos, porque así lo llama Hechos 2:20, Primera de Tesalonicenses 5:2 y Segunda de Pedro 3:10, por poner un ejemplo. El día del Señor es el día ya final. Por último, nos dice en el verso 11, yo soy el Aleph Tab, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y me volví y vuelto vi 7 candeleros de oro. Toda una revelación y no llevamos 12 versículos. Liliana, ¿cómo se presentó Yeshua a Juan en la isla de Patmos? Cuando Yeshua se presenta delante de Juan, Yeshua se está presentando en su apariencia sobrenatural. Y esto también es muy importante entenderlo, porque ¿qué nos dice la palabra? Que en medio de los 7 candeleros, en medio de 7 menorot, en medio de todas esas, nosotros estamos viendo, yo quisiera mostrarles acá un momento, una menora, para poder saber en medio de qué estaba Yeshua apareciendo. A él nos dice que apareció uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en la diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Si nosotros vemos todos estos detalles, nosotros podemos entender lo que nos está mostrando una apariencia divina. ¿Por qué la ropa ceñida con un cinto de oro? Porque tiene las vestiduras sacerdotales. Recuerden que él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. La cabeza y los cabellos blancos como blanca nieve, igual a como lo vio Daniel en la visión en Daniel 7. Sus ojos como llamas de fuego. Recordemos que el Eterno es fuego consumidor.
Él es fuego consumidor y Él viene a probar nuestras obras. Cuando dice de los pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, recordemos que toda esta apariencia de bronce bruñido también la tenía cuando apareció a Daniel en Daniel 10:6. Dice que el cuerpo era de berilo, el rostro como relámpago, los ojos como antorchas de fuego. O sea, el mismo que apareció a Daniel aparece ahora a Juan. Y es Yeshua el que está aquí hablando de frente. Recuerde, él es el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, por último, dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Recordemos que Ezequiel 1, del 24 al 26, define a Yeshua como la gloria del Eterno y dice que el sonido era como la voz del Shaddai, como ese estruendo de muchas aguas. Por lo tanto, nosotros podemos entender que nos está hablando realmente de esa figura celestial. Salmo 29:3 dice, voz de Yahweh sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Yahweh sobre muchas aguas. El que está hablando es la voz del Padre, esa voz poderosa que nosotros escuchamos. En Apocalipsis 1:20 dice también, recordemos, dice que tienen la diestra 7 estrellas, es la autoridad sobre los ángeles. Y en el 20 nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que nos está hablando de un Yeshua lleno de autoridad. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es cortante como espada de 2 filos. Así que en el Salmo 19:7 también nos dice que es una palabra que transforma. En Malaquías 4:12 él aparece como el sol de justicia resplandeciente. Por eso cuando nosotros entendemos ya todo este misterio, el misterio y la identidad sobre todo del que está revelando el misterio, nosotros podemos estar seguros que el resto de la revelación de Apocalipsis va a ser absolutamente confiable. Bien, Liliana, hasta aquí apenas estamos iniciando este estudio de Apocalipsis tan interesante. Nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. A todos, a todos. Shalom. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.